Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Honor 10 Lite. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para iniciar abordaremos el apartado de diseño, en donde tendremos que el Honor 10 Lite está construido en plástico, algo que se nota al tacto nada más al cogerlo. Aunque tiene una apariencia similar al cristal, es bonito, atractivo y agradable a la vista, pero tiene el mismo problema que todos los dispositivos con acabados similares al cristal: las huellas se quedan muy marcadas, así que ten mucho cuidado con esto. El Honor 10 Lite posee unos marcos reducidos en sus laterales, en su parte superior e inferior no tanto. Pese a esto, es un terminal bien construido con terminaciones elegantes, pero debo ser claro con algo, y es que ya aburre un poco tener estos diseños tan similares entre los dispositivos lanzados por esta compañía, que esperemos logre salir de su zona de confort para este apartado al menos. Tendremos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, mejor dicho, lo clásico. En la parte inferior tendremos su altavoz con el jack de 3.5 milímetros para conectar tus audífonos. Este dispositivo cuenta con sus botones de navegación en la pantalla, por lo cual sus marcos son tan pequeños. La bandeja para su tarjeta SD y nano SIM está en su parte superior. Tendremos un puerto micro USB 2.0 que se aleja del puerto USB tipo C, lo cual me imagino está pensado para reducir costos, con lo cual perjudican tiempo de carga y transferencia de archivos. No podemos cerrar este apartado sin hablar del sensor de huellas, el cual es muy rápido, por lo que no nos encontramos sorpresas. Está colocada en una buena posición, reacciona rápido, casi al rozarlo. Además, un punto interesante es que puedes configurarlo desde los ajustes para que al deslizar el dedo hacia abajo se despliegue el panel de notificaciones. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. En el Honor 10 Lite vamos a toparnos con dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, aunque es de resaltar que en otros países diferentes a Colombia puede presentarse la versión de 6 GB. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. En este apartado del almacenamiento del Honor 10 Lite vamos a tener dos versiones en Colombia, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8.
El procesador del Honor 10 Lite es un Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz. Es un procesador que tiene muy poco que probar ya a estas alturas. Cuando sacamos de la caja el móvil esperábamos lo mismo que nos hemos encontrado, ni más ni menos, un rendimiento bueno, fluidez bastante aceptable y quizás algunas carencias en cuanto a potencia gráfica de videojuegos. Puedes utilizar cualquier aplicación sin problema, notando solo un poco de ralentización y lag al abrir aplicaciones muy pesadas o ejecutando varias a la vez. No es algo molesto, ya que apenas es un segundo de tiempo de respuesta de una aplicación a otra. A menos que estés acostumbrado a un gama alta, no te va a parecer un móvil lento ni muchísimo menos. Además es completamente estable. Durante el tiempo que hemos estado haciendo el análisis del dispositivo no hemos sufrido ningún error de cierre inesperado en aplicaciones. Por ejemplo, si juegas PUBG Mobile no vas a hacerlo con los mejores gráficos, e incluso con gráficos medios se nota que los fotogramas por segundo no van como lo harían en un móvil con una GPU más potente. Si juegas a otro tipo de juegos sí que no tendrás problema alguno. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. Posiblemente uno de los puntos más interesantes del Honor 10 Lite sea la batería. Contamos con una de 3400 mAh y carga rápida, que ciertamente no es tan rápida como lo asegura el fabricante. La autonomía es decente, muy decente. El promedio de este dispositivo está entre las 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa con un uso normal, algo que se agradece mucho. No es que te olvides del cargador, pero si lo aprietas demasiado, es decir, con un uso muy leve, puedes usarlo hasta 2 días sin enchufarlo tranquilamente. El problema que encuentro en este terminal se encuentra en su carga, que es un poco lenta. Tardarás más de una hora en cargarlo al 50%, hasta 2 horas y media para ponerlo al 100%. Es una cifra bastante alta, aunque al menos se compensa con una buena autonomía. Enchufarlo media hora no va a darte batería para aguantar toda la tarde, aunque tampoco es un problema si sueles cargar el teléfono de noche. En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. Hablemos del panel en el Honor 10 Lite, en donde nos encontraremos ante una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas, que aunque parezca muy grande, nada más lejos de la realidad. La relación de aspecto es de 19.5 a 9 y ayuda a que el dispositivo no se sienta enorme. En total tenemos una densidad de 415 píxeles por pulgada. La pantalla está bien calibrada y los blancos son correctos, al igual que los ángulos de visión y la saturación de colores. Aún así, si quieres desde los ajustes puedes configurar la calidez para poner más anaranjado o azul, según tus preferencias. Destacar también que desde este apartado puedes activar un modo de lectura para que la pantalla se atenúe, se ponga más cálida y puedas usarlo de noche. En cuanto al brillo, no hemos tenido ningún problema al usar el dispositivo a plena luz del día o de noche. El brillo máximo es muy alto y se agradece cuando da luz de frente. Igualmente el brillo mínimo es muy bajo y para los que les gusta leer antes de acostarse desde el móvil es un punto muy interesante a tener en cuenta. La pequeña muesca se encuentra en el centro en la parte superior de la pantalla y solo alberga la cámara de selfies. Para hacer la muesca tan pequeña, Honor ha movido el auricular hacia el marco del teléfono inteligente. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED.
Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles, con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará. El Honor 10 Lite monta una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente, siendo el de los 2 megapíxeles un sensor de profundidad enfocado al modo retrato. La cámara delantera se queda con 24 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Ambas tienen el modo retrato y están potenciadas por inteligencia artificial. Modos de disparo tienes todos los que quieras: foto, video, retrato, noche, apertura, profesional, panorámica, pintura con luz, entre otras. Al final posiblemente acabes usando 3 o 4 en tu día a día, pero bueno, no está de más que estén ahí si no afectan el rendimiento de la aplicación de cámara, y en este caso no es así. Cuando es de día, la cámara del Honor 10 Lite consigue una buena escena bien expuesta, con un balance de blancos correctos y los colores bien interpretados. Sin embargo, en cuanto a nitidez y nivel de detalle, tiene margen de mejora. En los detalles cercanos se nota que los bordes no están bien definidos y en los más lejanos aparece el conocido como efecto acuarela. Al caer la noche, la foto final destaca por gestionar bastante bien las luces amarillas, enfriando ligeramente la escena. Tengas o no la inteligencia artificial activada, la cámara te pedirá que aguantes un par de segundos para que se mejore la foto, y los resultados, si bien se salvan, tampoco destacan. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.999 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Para el Honor 10 Lite es de 510.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.234 pesos mexicanos, que a su vez son $146, que equivalen a 132 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Honor 10 Lite en batería y cámara. Por su parte, el Honor 10 Lite le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, procesador, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.